Los dos espinariegos que han descubierto las canteras de piedra granítica que, bueno, donde se extraían las piezas, los elementos para los molinos harineros de la zona, sobre todo el río Moros, pero también de uno más cercano. Estamos aquí en la Mata de San Blas, si no me equivoco, con Juan Fruto Sánchez Cubo, con José Luis Muñoz Sebastián. Lo primero, ¿cómo descubristeis que esto que vemos aquí era una cantera de piedra granítica? Que, bueno, vemos aquí un elemento que trajisteis recientemente, que luego se utilizaba para los molinos harineros. Sí, bueno, pues nada, José Bueno, Luis te va a explicar un poco el en origen. el 2015 encontré ahí una piedra, la saqué unas fotografías y lo guardé. Y luego en una charla que daba Juan Frutos en el desaparecido Club de Peñaloso, pues, sobre el trabajo que estaba haciendo sobre los molinos, pues le puse en alerta de que, oye, yo creo que sé de dónde se acababan las piedras para los molinos. Entonces le mandé la fotografía por la noche y al día siguiente estábamos aquí los tres ya mirando y descubrimos muchas. Luego el resto pues se han ido apareciendo poco a poco en las rutas que yo hacía, la subida, bajada, pues, o exclusivamente que venía a buscarlas. José Luis, tú eres un gran amante de la naturaleza, de las rutas, del senderismo, de la montaña. ¿Cómo fue para ti encontrarte algo que seguro te hizo ese clic, ¿no? Que te diste cuenta de que esta piedra estaba manipulada por el humano? Pues sí, me llamó mucho la atención lo redonda que era, y aunque estaba tapada de sedimentos, ya había pinos que se han secado ya y estaba muy tapada, no se veía apenas. Y me llamó la atención y si no llegase por Juan, pues seguirían aquí tapadas. Juan, tú eres gran conocedor de los molinos, ¿no? En cuanto viste ese vestigio, ¿supiste relacionarlo de manera rápida o cómo fue? Sí, bueno, nos costó un poquito, ¿eh? Un poquito porque estaba todo el sedimento encima de las extracciones y la verdad que en un principio, bueno, nos hicimos un poco ilucubraciones, ¿no? En un principio le dije yo a José Luis, bueno, esto podía ser algún lugar, algún altar de tipo betón, donde podían poner ¿Algún allí, rito, no? sí, algunos elementos espirituales y tal y cual, pero bueno, luego ya encontramos una que estaba sin extraer porque se les había roto y tal. Entonces, bueno, empezamos a indagar y a investigar y todo nos ha dado lugar a que, bueno, pues es una cantera de piedras de molino, de muelas, que eran extraídas por los moleros, que se llamaba, ¿no? Recientemente habéis dado luz a un proyecto con el instituto, ¿no? En el que habéis hecho una guía por la ruta de las zonas donde se extraían estas piedras. Contadme un poco los detalles generales. Estamos en la primera zona donde visteis esas piedras extraídas, pero la ruta es mucho más larga, son 4 kilómetros, Sí, ¿no? sí, vamos a ver, la ruta son 4,5 kilómetros. Aquí es el cogollo principal porque hay más número de extracciones, pero luego hay unos elementos muy interesantes. La extracción no solo se sacaba de la diaclasa o de la piedra nacedera que llamamos nosotros y se quedaba un alveolo, que es lo que nos ha dado referencia ahora en un futuro, pero luego había otras extracciones en lanchas tremendamente grandes que las extraían de otra manera, no dejaban huella, pero de ahí sacarían un montón de muelas, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de ese recorrido, pues se ven todos esos elementos con el grado básico del instituto de aprovechamientos forestales, con los chavales, pues nos han echado una mano importante y hemos hecho una señalización, pues para que la gente no se pierda, claro, con un cartelito explicativo, un cartel de arranque, que luego lo vas a ver, un cartel muy bonito con una muela de piedra de molino. Y bueno, con ese hándicap, ¿no? Ese interés, bueno, que mostraron un poco los chavales, pues ha quedado señalizada por vecinos del Espinar. Se entra al camino, se da inicio más bien por la zona del instituto, ¿no? Ese camino que sube por Sí, Santa Quiteria, si no me equivoco, se llama esta zona, y luego ya está muy bien señalizado, como dices, con esos sí. palos, esos postes en los que hay flechas que indican claramente por dónde continuar la ruta. Estamos en esta zona que fue la primera en la que visteis esas piedras. ¿Por dónde sigue el camino aproximadamente, más o menos? ¿Qué recorrido hace? Bueno, el recorrido es circular. Es circular, con lo cual pues no hay pérdida ninguna, ¿no? Y en ese recorrido pues atraviesas arroyos, el arroyo de la Mata, de San Blas, del Santo. También se pueden visitar, por ejemplo, lo que nosotros creemos que en su momento fue un colmenar de piedra muy bonito. De piedras, es un sitio privado, pero que se puede ver desde el monte,
perfectamente, también pudo ser utilizado para, bueno, pues tener ahí las cabras o las ovejas, pero todas las condiciones indican que es un colmenar, muy interesante, ¿vale? Y bueno, algunos otros elementos y la propia naturaleza, porque ahí esto es un sitio privilegiado, vamos, tenemos unos miradores, la zona más alta de la ruta, vemos todo el Espinar, Cabezas Renales, el Cristo, es, bueno, pues una ruta ecológica, ¿vale? No solo muestra el oficio perdido, un oficio perdido que fue súper importante. Hay que decir que el oficio de la estación de canteras de piedras de molino estaba totalmente relacionado con los molinos harineros que había en el Espinar, que había 17 en el siglo XVIII. Y por lo tanto, fíjate la importancia, si no se tenían muelas para moler, el molinero no molía. Está claro, no se tenía el pan nuestro de cada día y por lo tanto ahí había un conflicto muy importante. Siglo XVIII es quizá el auge, ¿no? El apogeo más bien de los molinos harineros. Como comentas, hay datos de que había 17 aquí en la zona del Espinar, pero esto, Juan, se remonta a siglos atrás, ¿no? Sí, sí. Siglo XIII, siglo XII, ya me has comentado que Bueno, había molinos en la zona. date cuenta que los molinos harineros, bueno, el ingenio hidráulico fue inventado por la época de egipcia, o sea que desde que el Espinar es el Espinar, pues verdaderamente habría molinos. Era un elemento esencial. Tenemos datos, claro, hay pocos datos que tengamos históricos escritos, pero por lo menos tenemos uno de 1500 y pico, en el siglo XVI, pues que hay una contratación de un chaval de Ávila para regentar un molino del Espinar, ¿no? Es muy curioso porque le pagan 9 reales al año y un par de zapatos. Pero bueno, la verdad que los molinos eran tan importantes que los regentaba, la propiedad era la alcunia, la nobleza. Los pobres molineros eran los que trabajaban en el molino arrendado y pagaban, por ejemplo, al conde de Alcolea, que era dueño del Palacio del Arenal. Como un alquiler, ¿no? Le pagaban por maquila. Esta gente incluso tenía apósitos de grano y de harina pues para almacenar lo que les generaba los molinos. Era más interesante el pago en especias que el pago en dinero, que también lo era. Tenías el conde de Alcolea, tenías el marqués de Villagarcía, que era de Vegar de Matute, pero tenía el molino del Sauquillo, tenías el marqués de Perales, que tenía otro molino, el de la Leoncia, que se llama, o el del Trejo. Y el propio ayuntamiento, la villa, pues tenía el molino de la Garganta y el molino de la villa. O sea que fíjate si era importante el hecho ese. Todos ellos utilizaban estas piedras que vemos detrás, ¿no? Subíamos hablando sobre el tema y os preguntaba lo más básico, lo que se me ha venido primero a la mente: ¿cuánto pesa esta piedra? ¿Cómo la bajaban? ¿Cómo la cincelaban? ¿Cómo la sacaban de estos huecos, de estos bloques graníticos? Bueno, esta piedra está perfectamente acabada, ¿vale? Esta piedra hay que decir que nos la donó la Comunidad y Tierra de Segovia. Y bueno, con mi amigo Manolo Sebastián y su máquina, pues la pudimos traer aquí como elemento final, ¿no? La gente tiene que saber, porque claro, los molinos están arruinados casi todos y no se pueden apreciar muy bien estos elementos. Pero esta piedra está acabada, muy poco utilizada, pero tiene sus marcas de cantero. Es una piedra volandera, ¿vale? Que es la parte de arriba. Y luego hay otra piedra que se llama solera. Y bueno, pues aquí está para el disfrute de la gente, ¿no? De los vecinos. Podían pesar, Juan, en torno a 1 tonelada, ¿no? Y había dos formas de bajar estas piedras. Desde donde estamos, que se aprecia al fondo el municipio, incluso más lejos porque las llevaban a la zona de la Garganta. ¿Cómo las bajaban y cómo las llevaban hasta los molinos? Pues mira, aquí se utilizaban, pues como bajaban también los pinos, los gabarreros, pues con bueyes, ¿vale? Con bueyes, carros. Fíjate, para subirla al carro también, pues bueno, antiguamente se buscaban las mañas. Luego hay otro elemento que nos han comentado unos amiguetes vascos, que se utilizaban las narrias. Narrias es como una especie de trineo de madera, ¿vale? Pegado al suelo, unas maderas, ahí apoyaban la piedra y la arrastraban con los bueyes, porque ahí había sitios inaccesibles, ¿vale? Con muchísimo peralte. Y bueno, pues no sé, también te comento que claro, el oficio de molero pues era igual de importante que el de molinero, por así decir. Y esta gente nos ha comentado que había verdaderos contratos bajo notario donde tendría que garantizar el molero, tenía que garantizar al molinero que la piedra
¿vale? El molinero no se podía quedar sin piedra porque se quedaba sin moler. Bueno, estamos ante una de las piedras que los moleros sacaban, ¿vale? Con una técnica muy peculiar. Sí es cierto que hay una técnica que no deja rastro, ¿sabes? Que es una diaclasa, por ejemplo, es una lancha de piedra, que lo llamábamos nosotros lancha nacedera, y de ahí extraían, pero como no dejaba muestra, no nos dice nada. Sabemos que toda la lancha se fue extraída y fue transformada en piedras de molino o muelas, pero este es otro caso. Esta es una extracción en forma de alveolo. Entonces los canteros, en un principio en la roca madre, hacían una circunferencia. Todas las circunferencias que hemos visto, todas las canteras eran más o menos del mismo diámetro, de 1,50 más o menos. Entonces marcaban la piedra, empezaban a cincelar todo su perímetro, como veis, y posteriormente metían unas cuñas fuertes, más o menos a 40 centímetros. Le daban presión todas a la vez, todas las cuñas le daban presión y acababan desprendiéndose la piedra de la piedra nacedera. ¿Qué pasó aquí? Está claro, hay una zona en la que no se dieron cuenta y cambia el granito. Normalmente el granito es el más fuerte, el más duro, es lo que llaman los geólogos leucogranito, ¿vale? El granito, cuarzo, feldespato y mica, pues se tenía mucha más proporción de cuarzo y por lo tanto la piedra era más dura y era válida para las muelas. Por lo tanto, no todas las piedras les valían a los canteros. En este caso, pues tuvieron un error de vista en un principio y en este lado la piedra cambia, se descompone y por lo tanto una vez que la tenían prácticamente extraída, vieron que no les valía. Y bueno, pues muy bien porque nos la han dejado a nosotros de muestra. ¿Qué importancia creéis que tiene este descubrimiento para el municipio del Espinar? También lo comentábamos, el incendio en el archivo municipal produjo la desaparición de muchísimos archivos que daban luz a la historia del municipio. Esto reescribe la historia del Espinar. Sí, verdaderamente la reescribe, fíjate, es curioso, sin encontrar documentos. Porque verdaderamente nosotros hemos hecho muchísimo registro, bueno, dentro de nuestros medios, en el Archivo Histórico Provincial, y no hemos sacado ninguna documentación que nos hable de molero ni de piedras de molino. Lo sabrá seguro, porque ahí hay una documentación antigua, desde el siglo XVI, que hay que empezar a darle caña, y bueno, pues sería un motivo interesante. Pero no hemos encontrado nada, sin embargo hemos encontrado la cantera. O sea, y las pruebas nos las han dado la propia piedra y el elemento in situ. No nos ha hecho falta documento, pero bueno, aquí está. Para ti, José Luis, ¿qué ha supuesto encontrar estas canteras? Pues para mí ha supuesto esto un orgullo porque es una forma de enseñar al pueblo un oficio antiguo perdido ya totalmente y que la gente pueda disfrutar de este entorno y de ver todas las piedras que hay aquí labradas y arrancadas y todo esto. Ambos del municipio, vecinos de la estación del Espinar y del Espinar. Juan, ya conocías los molinos, ya habías hecho tus investigaciones. Esto en concreto que descubrió José Luis en el año 2015, ¿es un hito más, es un descubrimiento más, es otra cuestión más relevante de cara al futuro, pero hablando sobre el pasado del municipio? Pues sí, ¿no? Para mí es lo mismo, un orgullo como él, pero además es que me lo he pasado de maravilla. Me lo he pasado con él de maravilla porque investigando es lo que me gusta, ¿sabes? Y nada, y cuando me descubría una vez y me llamaba por teléfono y digo, oye, Juan, que he visto otra piedra, esto tiene que ser ¡pumba! Ya estábamos por la tarde liados, ¿sabes? A descubrirlo. Y bueno, pues es una cosa, no sé, que va a quedar para años y años y siglos, o sea, y ponerlo en valor y que la gente lo pueda ver sin ningún tipo de degradación, ni ningún tipo de contaminación, ni nada. Esto es sencillo, nada más que la vista y verlo, pues es súper interesante. Antes no te he comentado que fíjate, si era importante el tema de las canteras, sí que hemos encontrado una ilustración del siglo XVI, que es una ilustración donde viene el puerto de Sevilla con un mogollón de piedras moleras listas para embarcar a las Américas. O sea que esto no es Sí, no se quedaba solo en la península ibérica. Ya te digo que tenemos la Asociación Aranzadi del País Vasco, está en contacto con nosotros y los tíos investigan muchísimo esto y han encontrado, lo que te digo, verdaderos contactos notariales. De los puertos de España salían piedras de moleras para el resto de la península y para el extranjero. O sea que en su momento esto era un oficio perdido de gran importancia.
Dos espinariegos amantes de la naturaleza, como decimos, que descubren esta cuestión de manera altruista. Habéis generado este trabajo de investigación y de luego de divulgación, ¿no? Divulgativo a través del instituto, como comentas, con ese grado medio de aprovechamientos forestales. Habéis conseguido marcar esta ruta, algo que como espinariego os tenemos que agradecer. ¿Haría falta apoyo institucional en este tipo de proyectos? Hombre, por supuesto, el apoyo institucional es la base. Es la base. La institución se tendría que volcar en estas cosas, porque estas cosas que cuestan, vamos a ver, si te digo que el presupuesto de señalización ha sido de 900 euros, ¿vale? 900 euros, con su cartelito, sus postes y tal. La mano de obra, baratita, ¿vale? Pero es la más bonita. La más bonita porque la participación de los chavales, ya sabes, son chavales jóvenes que hay que dominarles un poco, pero yo sí que en sus cabezas ha quedado que han señalizado la piedra, o sea, la cantera de Piedra del Molino, y eso para sus familias es interesante. Entonces, las instituciones tienen que velar por estas cosas culturales. Tenemos más proyectos, pero no te los voy a decir. Hay proyectos muy interesantes que, nada, cuestan muy poquito dinero y quedan por los años. Les daremos luz a esos proyectos Sí. en breve, seguro. ¿Ha habido hasta ahora ese apoyo institucional en este proyecto en concreto de las canteras? No, por supuesto, sí, sí. El ayuntamiento se volcó a nivel, o sea, financió verdaderamente el proyecto de la señalización y, bueno, nosotros lo guiamos, dimos las directrices, pero la financiación ha sido municipal del ayuntamiento. ¿Cómo invitáis, por último, a los vecinos y vecinas, pero también a todas las personas que vayan a ver o a leer esta entrevista, a que se acerquen a esta ruta, hagan esos 4 kilómetros circulares para descubrir una parte de la historia del municipio del Espinar? Pues sí, nada, que se animen, que es muy sencillo. Tal vez nos quede un cartelito previo en la carretera, ¿vale? Para indicar camino hacia arriba, pero nada, que cojan el camino del instituto hacia arriba y en cuanto encuentren el primer cartel que hay una rueda de molino, ya le siguen y la ruta está perfectamente señalizada. Hombre, si en algún momento hay algún guía que les explique algunas cositas, pues mejor que mejor, pero la gente sola, tranquila, sin dar gritos ni nada, estamos en un medio natural precioso, pues van a disfrutar de la ruta y del paisaje, claro está. Yo he tenido la suerte de venir con los dos descubridores, los dos espinariegos, Juan Frutos Sánchez Cubo, José Luis Muñoz Sebastián, estos espinariegos que han descubierto la cantera de piedra granítica de la Mata de San Blas, pero también otras que seguro descubriré un poco en esa ruta que habéis preparado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro descubrimiento y por vuestra labor altruista que ha aportado ese granito de arena a la historia del Espinar. Gracias.